Bueno, buenos días a todos, a todos. Espero que hayan rendido ya el ticket de entrada. Eh, Vamos a esperar unos Profe, minutitos que se integre el resto que se integra luego de dar el ticket. Empiezan a aparecer de a poco. profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Tiene las grabaciones de las últimas clases? Que creo que me metí a la lista de YouTube y me parece que falta por lo menos una clase. Sí, hay una clase que falta, que fue una clase que yo me ausenté, que fue la clase 11 si no me equivoco. Ujú. Pero después de eso me parece que igual hay una, porque creo que faltan las últimas dos clases en la lista de reproducción de YouTube. Y no sé si las últimas dos Pero clases no eso, se han ¿cuándo lo realizado. viste? Ayer en la tarde. Oh, la subí ayer en la tarde. Ah, ok, gracias. Sí, verifica porque se me puede haber pasado, ¿sí? Bueno, Y mira, por lo voy a general ver. tengo la costumbre de llegar y subirla, pero justo después de esta clase tengo otra clase y como generalmente me extiendo un poquito más, no me da el tiempo, entonces prefiero no chuparme el ancho banda para la otra clase porque además la otra clase la hago como con pizarra, entonces necesito transmitir con el iPad y todo y eso consume más recursos, ¿ya? Así que prefiero, digamos, siempre no usar la suya. Bueno, por favor verifiquen si es que está la lista en YouTube o no. Lo que es la preclase la dejé todas programadas, que aparezcan en YouTube después de que termine el último paralelo. ¿M? Y eso las dejé todas programadas, así que en teoría no debería haber problema en las preclases. ¿Ya? Ya. ¿Cómo les fue en el ticket? Bien, Bien, ya. Ya, las notas de los tickets, ya, la nota de hoy día tengo las notas del control, del último control, ¿ya? Las notas bueno, del certamen parece que estuvieron bastante buenas, ¿no? Dentro de todo, digamos. Nota empaquetada, llamémosla así, ¿ya? La nota después de los tickets, los controles y el certamen escrito, en general. O sea, una media azul, lo que es histórico, ¿sí? Así que, ya, eso. Pregunta, ¿ustedes ven algo ahí? ¿Algo que les moleste o no? ¿En la No, proyección? profe, se ve solo la slide. Se ve solamente el slide. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno. Ya, es que no sé cómo queda la grabación, porque la grabación siempre. Bueno, en fin, hoy día vamos a tocar en nuestra tercera clase de esta introducción a la mecánica cuántica. Después, insisto, vamos a tener una unidad completa que va a ser como un poco más técnica, que la va a ver mi colega Vladimir. A mí me tocó hacer la introducción, que básicamente es cómo partió la mecánica cuántica, y un tema que hasta comienzos de 1900 no estaba abordado llamémosla así, eh, o- que tuviese algún sustento un poco más profundo, era precisamente el concepto de átomo, ¿ya? El concepto de átomo también evolucionó a comienzos del siglo XX y fue precisamente donde se empezaron a adoptar o empezó a adoptar el- el tema o esta visión de la física a nivel cuántico. O sea, ya se tenía el efecto, el cuerpo negro, ¿cierto? La reacción de cuerpo negro a través de la cuantización de los estados, ¿cierto? Del cuerpo que emitía un espectro continuo, ¿cierto? Pero al fin y al cabo igual había una cuantización, sí o sí, de por medio. Luego aparece una cuantización un poco más evidente, ¿cierto? Que tenía que ver con el efecto fotoeléctrico, que fue lo que vimos en la clase anterior, que fue lo que formuló Einstein en 1905. Y luego en la cadena, digamos, en la sucesión, digamos, histórica, aparece el átomo. Ya aparece el átomo y vamos al culmine, al terminar esta clase, vamos a esbozar sucintamente un poco de qué se trata cómo aparece la mecánica cuántica en el contexto del átomo, que fue lo que hizo Bohr, ¿ya? Por eso que se habla que Bohr es el padre del átomo en cierta forma, ¿ya? A pesar de que el concepto de átomo viene mucho antes, y es lo que vamos a revisar hoy, sin entrar en mucho detalle, porque ustedes ya vieron en la preclase, ¿cierto? Bastantes cosas, digamos, información que es útil, en algunos casos más bien cultural, diría yo, o sea, como de cultura general.
Pero es importante, ustedes como futuros ingenieros necesitan también no solamente entender de dónde vienen las cosas, sino que también necesitan tener una cultura en torno a la ciencia. ¿Ya? Bueno, la materia a través del tiempo. Entonces, ¿cómo aparece el concepto de materia? Al menos de lo que tenemos registro de Occidente, obviamente, porque uno siempre pone los ojos en Occidente, a pesar de que en Oriente existieron muchos avances, ¿cierto? Y en algunos casos digamos, mucho más pretérito que en Occidente. Pero donde aparece el concepto de átomo y de entender un poco el mundo en general, no solamente la materia, la luz ya la vimos en el caso anterior, ¿cierto? Pero también la materia y otras temáticas, la existencia, ¿cierto? En fin, el cosmos, todo eso es en Grecia. ¿Cierto? La cultura helénica en general fue una cultura que fue muy pensante, gozó de grandes pensadores, científicos, ¿cierto? Naturistas, en fin, y la materia no fue un tema que se excluyó en aquel entonces. Ellos, en efecto, eh, pensaron, ¿cierto? Le dieron vuelta al tema de la materia, de qué estábamos constituidos o construidos, ¿cierto? Tanto los seres vivos como los seres inertes, ¿cierto? El agua, la tierra, en fin, y todo. Entonces, los primeros, al menos de que se tiene registro, ¿cierto? Eh, porque esto fue un continuo, no es que como que hubieron tres personajes, sino que fue un continuo, ¿cierto?, de pensamiento, desde lo presocrático a lo socrático, llamémoslo así, filósofo. Los primeros que piensan en este asunto de qué estamos constituidos, de qué estamos formados, fue la escuela de Leucipo y luego Demócrito, que es lo que se conoce como la escuela atomista. ¿Ya? La escuela atomista es la escuela que planteó precisamente la existencia, o el concepto, mejor dicho, más que la existencia, el concepto del átomo. Esta gente decía básicamente de que cuando uno tomaba cualquier cosa, lo que fuese, y la empezaba a dividir en pedazos aún más pequeños, y ese pedazo pequeño en más pequeños, hasta, digamos, de forma sucesiva, en algún momento se iba a llegar a una especie, digamos, de ladrillo fundamental, el cual no se podía dividir. ¿Ya? Obviamente ellos no hicieron el experimento, pero ellos razonaron en torno a ese experimento mental, llamémoslo así. Entonces decían que esa pieza fundamental, o elemental, mejor dicho, de la cual estaba constituido básicamente todo, le llamaron átomo, ¿ya? Que básicamente, bueno, que significa no divisible o sin división. Entonces, decían ellos que todo estaba constituido por átomos, por objetos muy pequeños o pedacitos muy pequeños de algo, ¿cierto? Que constituía toda la materia existente, tanto la viva como la muerta. Ese concepto, piénsenlo, o sea, es una cuestión muy moderna, muy moderna, muy contemporánea, diría yo, más que moderna, muy contemporánea. Eh, sin embargo, no fue una visión del universo, o del mundo, ¿cierto? De la materia, básicamente, que fue compartida por los sucesores de esta gente, incluso los contemporáneos, ¿ya? Al punto que, bueno, Parménides, Empedocles, por ejemplo, que fueron posteriores, si no me equivoco, a Leucipo y Demócrito, ellos plantearon otro modelo de lo que es la materia y que después fue tomado, o mejor dicho, fue eh, eh, adquirido, ¿cierto? Por los grandes Platón y particularmente Aristóteles, ya más que Platón, Aristóteles, ¿ya? Que fue o que planteaban básicamente que la materia estaba constituida por los elementos, ¿cierto? Del agua, la tierra, el fuego, el aire. ¿Se dan cuenta que aquí hubo un retroceso? Definitivamente hubo un retroceso, porque el concepto, digamos, el razonamiento que usó Leucipo y Demócrito es un razonamiento muy científico, muy ligado a la ciencia. Esto otro de acá es como más bien
muy populista, llamémoslo así. Ya era como extremadamente populista, porque estos medios, en cierta forma, también tenían todo un concepto de deidades en torno a esto. Entonces, tenía otra connotación. Sin embargo, Aristóteles, que fue el último gran filósofo, y de hecho Aristóteles fue dueño y señor, digamos, o el reinante hasta básicamente muy entrado la Edad Media, hasta el Renacimiento, diría yo, todo era aristotélico, todo se veía en base a Aristóteles. Cualquier cosa que uno pensara más allá de lo que decía Aristóteles, incluso fue condenado por la Inquisición. O sea, pensemos en Galileo Galilei, pensemos en Giordano Bruno, ¿cierto? Entre otros, ¿cierto? El mismo Copérnico, que tuvo que básicamente publicar sus mediciones post-mortem, ¿cierto? Porque tenía miedo a que, digamos, todas sus mediciones, que eran muy precisas, digamos, de cómo funcionaba el sistema solar y todo, eh, le significara, digamos, un pasado por la Inquisición, ¿cierto? Con todas las consecuencias que nosotros sabemos que puede tener. Entonces, eh, este concepto de átomo, digamos, del objeto, de lo indivisible, fue recién retomado mucho después, mucho después, eh, por los científicos. Y es así que después de Aristóteles, 2000 años, básicamente, un poco más de 2000 años, ¿cierto? De ese orden, ¿ya? Básicamente el mundo pensaba, o mejor dicho, se pregonaba que todo estaba constituido por estos cuatro elementos. El metal es otro en el caso oriental, ¿cierto? En la China, que de hecho, en la China, digamos, incluso pre-confuciana, digamos, ya existía una concepción de que la materia en realidad está constituida no solamente por estos cuatro elementos, sino que también se consideraba los metales como parte de esta, ya no era un cuatro elementos, sino que eran cinco, ¿ya? De ahí aparece el pentagrama y la estrella, ¿cierto? Y toda esa simbología, digamos, que usaban mucho en Oriente. En fin, pero desde otro lado, piensen que en cierta forma todo iban en retroceso. Hasta cuando en verdad las cosas se tomaron en serio, llamémoslo así. Cuando se tomaron en serio y cuando se empezó a hacer un estudio más bien sistemático, científico, de qué está constituido el universo, construido la materia, básicamente. Lo hizo este señor Dalton, que de ahí viene el asunto del daltonismo, ¿cierto? Esto de no poder distinguir color y cosas así, que se llama discromatopsia a propósito. Lo sé porque la tengo. Es problemático eso para sacar la licencia de conducir, pero bueno, en fin. La cosa es que este señor Dalton, que era químico básicamente, a comienzos de 1800 hizo muchos experimentos, donde él básicamente empezó a clasificar la materia, ¿ya? Empezó a clasificar la materia, al punto que creó un tratado, ¿cierto? Que le llamó a New System of Chemical Philosophy, ¿ya? El nuevo sistema filosófico químico o químico filosófico, no sé, o filosofía del nuevo sistema. Eh, recuerden que solamente se los traigo a colación para que entiendan un poco cómo funcionaba, hasta la llegada de las corrientes empiristas, filosóficas, básicamente con la llegada de la Royal Society y con todo el siglo de las luces, ¿cierto? La ilustración, la ciencia y la filosofía no estaban desconectadas. Quien era filósofo era científico. No por nada, digamos, existe el grado de Philosophy Doctor, que el PhD, que todavía existe, todavía se hereda, ¿cierto? O sea, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver PhD on Science? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver un PhD en ciencia? ¿Qué tiene que ver la filosofía con la ciencia? Bueno, es porque precisamente filosofía y ciencia estaban metidas en una cosa. Hasta que se empezó a separar con la Royal Society y la ciencia empezó a perder un poco de esto de este pensamiento más, llamémoslo más etéreo de la filosofía, y la filosofía empezó a perder un poco este empirismo,
Entonces se desconectaron un poco, ¿ya? Pero bueno, hasta esa fecha, por eso que, bueno, se usa mucho el philosophy, ¿ya? Bueno, ¿qué hizo este señor Dalton? Este señor Dalton clasificó elementos, ¿ya? Pero la forma en que lo clasificó, o las variables independientes con las cuales clasificó este señor los elementos, para entonces eran suficientes, ¿cierto? Y en muchos casos se ajustaban mucho a lo que se medía experimentalmente en el laboratorio. Sin embargo, estas variables independientes que él usó para clasificar los distintos elementos, que básicamente tenía que ver con la masa, ¿ya? En realidad no fueron suficientes para explicar muchos otros fenómenos que claramente no cumplían esta clasificación o estas reglas con las cuales él postuló, de las cuales se combinaban los elementos para crear elementos más complejos, ¿ya? Lo que actualmente podríamos llamar moléculas, ¿ya? Entonces, ahí están los elementos simples, fíjense, le escribo, escribo una notación bastante bonita con símbolos, ¿ya? Le puso símbolos a las, y letras en algunos casos, a los elementos, ¿cierto? Y luego empezó a crear, en base a esos elementos, se podían crear estructuras más complejas, como estructuras binarias, las cuales combinan dos elementos, o ternarias, ¿cierto? Tres elementos, cuaternarias, septenarias, quintenarias, bueno, en fin, ¿ya? Eh, y con eso, con esa forma de entender la materia, podía construir, como decía, explicar la existencia de muchos compuestos. Sin embargo, bueno, y bueno, dentro de las tantas cosas, y esto se las voy a decir literalmente, porque en realidad no vale la pena parafrasear este tipo de cosas, es que una de las cosas que él decía es que los elementos están constituidos por partículas diminutas llamadas átomos. O sea, ahí nuevamente volvió a citar una palabra, ¿cierto? Un concepto que estuvo desaparecido, llamémoslo así, o prohibido por miles de años, ¿ya? Que fue planteado originalmente, como decía, por Demócrito y Leucipo, ¿ya? Decía que eran indestructibles, fíjese, ocupaba palabras de este estilo, indestructibles e indivisibles. Por definición, eran indivisibles los átomos, estas partículas elementales, ¿ya? Indestructibles. Dice que todos los elementos de un determinado elemento, todos los átomos de un determinado elemento son idénticos. Es decir, si a un elemento le llamamos A, todos los átomos que constituían ese elemento A tenían que ser idénticos. Eran reglas bastante, más o menos de perogrullo, pero altamente no triviales, digamos, ¿ya? Porque, insisto, hasta esa época no existía una formalización. Los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento. Es decir, básicamente los elementos, que en este caso, llamémoslo así, en el lenguaje actual serían las moléculas, ¿ya? Estas moléculas se diferenciaban unas de otras más allá de la estructura, si eran binarias, terciarias, ternarias, cuaternarias, en fin, era de los átomos de los cuales estaban compuestas. Es decir, cada elemento tenía su propia configuración atómica, es decir, con su propia elementos constituyentes eran propios, ¿cierto? Únicos, ¿ya? Y que se distinguen básicamente por su peso atómico relativo, que le llaman, ¿ya? Aquí no voy a meter mucho esto porque es más bien químico, esto es muy químico, Dalton, ¿ya? Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos, como vimos acá, ¿cierto? Átomos de un elemento, ¿cierto? Para formar compuestos químicos más complejos, ¿cierto? Eh, y dice que básicamente que cada compuesto, binario, terciario, ¿cierto? Cada una de estas cosas que tenemos acá, se diferencian uno de otro por básicamente el número relativo, o sea, le ponían numeritos a estas cosas, pero básicamente la masa era lo que era como la variable independiente que usaba Dalton. ¿M? Los átomos no se podían crear ni dividir en partículas más pequeñas, por lo que decía el postulado 1, ni se destruyen en el proceso químico. O sea, quedaban siempre ahí, no, nunca se podían destruir, ni transformar, ni nada. Una reacción química simplemente cambia de forma en que los átomos se agrupan. Es decir, básicamente lo que decían es que la única forma de tener un compuesto distinto es que pasara, no sé, si tuviese, no sé, un cuaternario,
el cuaternario se dividía en dos binarios, o un terciario y un elemento, no sé, cosas así. ¿Ya? Esas eran las reglas que decía Dalton que existían. Y de hecho le sirvió para clasificar muchas cosas, muchos elementos. ¿Ya? Sin embargo, muchas explicaciones, muchos fenómenos no podían ser explicados. Y cada vez este fenómeno, este modelo de Dalton empezaba a tambalear. Empezaba cada vez a tambalear más, ¿ya? Empezaba cada vez a ser menos predictivo, ¿cierto? Y menos consistente con lo que se estaba midiendo experimentalmente, porque fueron avanzando también un poco las técnicas, ¿cierto? Y la tecnología en torno a la medición. Y por lo tanto empezaron a aparecer, digamos, inconsistencias. Durante todo este periodo, que no voy a entrar en el detalle de las inconsistencias, ¿cierto? Algunas las nombro ahí en el video, en la preclase. Pero uno de los temas interesantes que creo yo que es importante tratar es que en este afán de entender este átomo, es decir, de este objeto que era indivisible, se desarrollaron ciertos experimentos, en particular los desarrolló bueno, Goldstein y también Rutherford, ¿ya? Perdón, Rutherford, no, J. J. Thomson, como a mediados, o en la última mitad, llamémoslo así, o el último cuarto del siglo XIX, ellos empezaron a estudiar precisamente qué le pasaban a algunos compuestos cuando eran sometidos a potenciales eléctricos. Entiendan ustedes también que para entonces la electricidad, ¿cierto? Ya estaba muy en boga después de toda la formulación, ¿cierto? Y todos los descubrimientos de Michael Faraday y toda la formulación que hizo después, posteriormente, Maxwell y también, bueno, ¿cómo se llama este muchacho? Este muchacho. Em, Hertz, ¿cierto? La electricidad y el magnetismo era una nueva fuerza que se empezaba a conocer mejor, que empezaba a resolver problemas. Recuerden que la revolución industrial básicamente cambió todo después, con el descubrimiento de la electricidad y con la transformación del movimiento en electricidad. Cambió todo. Entonces, eh, los experimentos empezaron a centrarse mucho en entender qué le pasaba a la materia en presencia de campos eléctricos, campos magnéticos, en fin. Entonces, el señor Goldstein, señor que está aquí, Eugene Goldstein, eh, y era un experimento que era muy típico, que se ocupa una especie de vidrio, ¿cierto? Esto lo hacían los vidrieros soplando, ¿cierto? En fin, con cristal, donde les permite meter un cablecito por aquí, poner acá esto era difícil hacerlo, a todo esto. Ahora uno lo pide un taller, pero antiguamente era complicado. Ponían dos platos cargados, ¿ya? Una batería, básicamente, esto es una especie de esquema moderno de cómo era el experimento, donde había un cátodo y un ánodo. Entonces, lo que hacían estos señores es que ponían un gas dentro, ¿cierto? Un gas de algunos de estos elementos a la Dalton, y luego le aplicaban una diferencia de potencial alto voltaje y eh, veían qué pasaba, digamos, básicamente, ¿ya? Entonces, estos señores tenían una hipótesis de que estos compuestos tenían cargas libres dentro, cargas positivas y cargas negativas. Entonces, idearon que cuando hacían este experimento de poner esta diferencia potencial entre estos dos platos, teniendo un gas dentro, y haciéndole hoyito, a todo esto uno dirá, bueno, ¿por qué le hace hoyito? Bueno, porque la hipótesis es que si es que las cargas se pueden separar, entonces básicamente lo que va a suceder es que las cargas positivas se van a querer ir hacia el plato que está con el negativo, llamémoslo así, ¿cierto? Pero como hay hoyito, las cargas pueden pasar de largo, ¿cierto? Entonces al pasar de largo yo las puedo medir al otro lado poniendo alguna pantalla que sea, digamos, sensibles a la carga. Entonces el señor Goldstein se dio cuenta con este experimento de que existían lo que le llamaron rayos canales
canales porque fue el primer experimento en el cual usó estos hoyitos. Entonces, por estos canales, llamémoslo así, ¿ya? Entonces, le llamó rayos canales, le llamaron rayos canales a los rayos que parecían, o las que cruzaban estos hoyitos por el otro lado, estas ranuras, ¿cierto? Estos canales, y que aparecían del otro lado. Entonces, eh, eh, a este tubo le llaman tubo de rayos catódicos, pero después le vamos a ver por qué le llaman tubo de rayos catódicos, ¿ya? Entonces básicamente lo que hacían era que perforaban el asunto, ¿cierto? Entonces, lo que logró este caballero, o mejor dicho, que esto es lo que yo quiero que ustedes retengan, ¿ya? Es que cuando se cambiaba el gas dentro del tubo, ¿sí? El comportamiento de los rayos canales, es decir, de las cargas, llamémoslas así, positivas, que cruzaban este arreglo, no era alterado. Por ejemplo, si yo pongo neón aquí o pongo xenón como gas, el comportamiento de las cargas que salían como rayitos al otro lado no cambiaba. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿En qué sentido no cambiaba? Bueno, resulta que si uno dispone detrás de este arreglo, acá, a este otro lado, pone un campo eléctrico o un campo magnético, lo que ustedes quieran, ¿ya? Es decir, usted aplica una diferencia potencial entre la parte de arriba y la parte de abajo, lo que va a tener es que si usted tira cargas, usted ya sabe que, bueno, con campo magnético, por ejemplo, es mucho más sencillo, con un campo eléctrico también, usted sabe que las cargas son sensibles a los campos eléctricos y a los campos magnéticos también. Entonces, lo que va a pasar es que si yo tengo una diferencia potencial entre mi cabeza, ¿cierto? Y mi pera, y yo tiro un rayo aquí, carga positiva, y el campo eléctrico va desde arriba hacia abajo, porque pongo una diferencia potencial acá, lo que va a suceder con este rayo es que se va a curvar. Si es positivo, se va a querer hacia los negativos. Si es negativo, se va a querer hacia los positivos. ¿Ya? Entonces, como las cargas eran positivas, se va a querer hacia arriba. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo medir esa deflexión. Puedo medir esa deflexión. Con campo magnético es mucho más sencillo porque sabemos que la fuerza magnética va como la carga por la velocidad y por el campo magnético, ¿cierto? Con el campo eléctrico también, pero hay que aplicar ahí, bueno, también se puede hacer. Lo importante es que en este experimento en el cual las cargas se deflectan, ¿cierto? Y se forman estas curvas, ¿cierto? Uno puede encontrar el cociente de carga eléctrica, es decir, qué tan grande es la carga respecto a la masa, el coeficiente E partido por M. Ustedes recordarán del caso magnético, por ejemplo, si uno tiene un campo magnético, ya, para hacerlo más simple. Cuando uno tira una carga, ¿cierto? Sabemos que la fuerza magnética es Q, que es la carga que está viajando, por la velocidad a la que va viajando, por el campo magnético. Sabemos que es V cruz V, pero bueno, está perpendicular, así que es por. Así que es QVB. Esa es la fuerza magnética que deflecta la carga eléctrica. Por otro lado, como se deflecta en un círculo, ¿cierto? Nosotros sabemos que la resultante de un movimiento circular se llama fuerza centrípeta, y esa fuerza centrípeta la podemos escribir como la masa, ¿cierto? Por la aceleración centrípeta. Entonces, y eso es b cuadrado partido por r, ¿cierto? La aceleración centrípeta. Entonces, de esa forma, yo puedo encontrar la relación, ¿cierto? Usando las leyes de Newton y usando la fuerza, ¿cierto? Que el E partido por M, es decir, la carga, ¿cierto? Y la masa yo la puedo encontrar en términos del radio de curvatura, de la intensidad del campo magnético, ¿cierto? En fin. Entonces, resulta que no importaba qué gas yo pusiera acá, o qué gas pusiera Goldstein acá, en este caso, este E partido por M, es decir, la carga que tenían estas partículas sobre la masa que tenían estas partículas, daba siempre una constante. Daba siempre una constante. Lo que significaba, fíjense la conclusión a la que llegó Goldstein, que estas partículas cargadas de forma positiva, de las cuales estaba compuesto estos gases, ¿cierto?
tenían siempre la misma masa y la misma carga. Eso es lo que concluyó Goldstein con esto, ¿ya? Lo que, en cierta forma, además de concluir eso, concluyó que entonces el átomo, el átomo de Dalton, que decía que era indivisible, no es indivisible, porque pareciera que hay partículas cargadas, positivas, ¿cierto?, que viven dentro de este compuesto, ¿sí? Entonces, como el átomo, en cierta forma, bueno, ya eso, perdón, disculpen, y a estas partículas cargadas positivas que salían por estos hoyitos, le llamaron protones. Entonces dijeron, bueno, el átomo está compuesto de protones, que son cargas positivas, ¿sí? Y que son siempre los mismos, tienen la misma masa, para todos los compuestos. Entonces, eso, primero que nada, dijo, bueno, pasó a que a lo que decía Dalton no era exactamente correcto. Pareciera que el átomo sí estaba compuesto por objetos más elementales. Y luego J. J. Thomson hizo un experimento un poco en la misma línea, pero la diferencia es que hizo el hoyito en el otro lado, ¿ya? Lo hizo en el ánodo. ¿Para qué? Para ver, como se sabía que el átomo era, en teoría, digamos, era neutral. Entonces dicen, bueno, si está compuesto por cargas positivas, entonces tienen que haber cargas negativas también. Entonces este caballero ideó un experimento en el cual invirtió la polaridad de la batería, llamémoslo así, y entonces eh, hizo el mismo experimento básicamente, pero invirtiendo eso. Y lo que encontró este caballero fue algo distinto a lo que concluyó Goldstein. ¿Por qué? Porque resulta que este señor salieron rayos, ¿cierto? Por el lado, por este hoyito, rayos que, bueno, tienen que ser negativos, ¿ya? Porque las cargas negativas se quieren ir hacia el electrodo positivo, pero pasan de largo por el hoyito, ¿cierto? Y luego son deflectadas por un campo magnético. Y luego, si usted hace nuevamente el ejercicio, si usted hace nuevamente el ejercicio de, si usted hace nuevamente el ejercicio de deflectar el rayo con un campo magnético y calcula el E partido por M, ¿no? M, ya van a encontrarse con una pequeña sorpresa. Pero lo primero es que, como decía, la teoría de Dalton queda completamente sepultada, en el sentido de que hasta esta altura, eh, hasta esta altura ya esto del átomo indivisible ya no tenía sustento, porque ya sabemos, hasta esta altura ya se entendió que el átomo estaba compuesto de cargas positivas llamadas protones y cargas negativas a las que el señor J. Thomson le llamó el electrón. Ya le llamó el electrón. Entonces, eh, entonces esto inmediatamente dijo, bueno, pues, esta cuestión deben existir partículas más chicas. Entonces el átomo ya no es un átomo, es un tomo, pero no un átomo. ¿Ya? Y la gracia es que eh, aquí me equivoqué en algo que dije, lo tengo que retractar, por eso me parecía raro lo que estaba diciendo, ¿ya? Ya, primero voy a explicar lo del señor Thomson. Entonces, el señor Thomson se dio cuenta, fíjese, se dio cuenta que el E partido por M, para el caso de los rayos estos que salían, que eran negativos, a lo que le llamó electrón, siempre era lo mismo, no importando cuál fuese el gas. Eso fue lo que concluyó el señor Thomson. Por otro lado, yo me equivoqué en este caso, ¿por qué? Porque el señor Goldstein concluyó algo lo contrario. ¿En qué sentido? Que el señor Goldstein se dio cuenta que esos rayos que eran los rayos catódicos, que eran los protones, que salían por el otro lado, sí dependía del compuesto. Entonces usted dirá, bueno, profe, pero ¿cómo es la cosa? No, dependía del compuesto. ¿Por qué razón depende del compuesto? Porque pareciera que la cantidad de, de masa que constituía esta partícula cargada positiva,
difería de compuesto a compuesto. Difería de compuesto a compuesto. Es decir, parecía, según lo que ahí concluyó el señor Goldstein, que eh, la, la carga positiva era lo que se llevaba la mayor cantidad de masa del átomo, porque cuando cambiaban el compuesto, veían que el E partido por M variaba. Entonces, lo único que podía variar era la masa, porque la carga era positiva, es positiva o negativa, ¿no? Entonces, de lo que está saliendo. Entonces, por eso que lo que concluyó el señor J. Thomson fue algo completamente, no completamente diferente, pero encontró algo bastante más lapidario, que es que la carga negativa no dependía de los compuestos. Y por lo tanto, esta partícula de la que estaba compuesta el átomo, esta partícula negativa de la que estaba compuesta el átomo, era siempre la misma. Y a eso le llamó el electrón. Era siempre la misma, no dependía del asunto. Y por otro lado, su masa era muy pequeña, comparada con la masa de estas partículas que estaban saliendo en el caso del experimento del señor Goldstein, que le llamó protones a esa partícula. Entonces, con estos experimentos se concluyó que el átomo estaba compuesto por cargas positivas y negativas, y de ahí J. Thomson, en base a su experimento y a las mediciones que hizo Goldstein, él postuló un modelo atómico. Ya, a todo esto, este es el experimento de la gota de Millikan para medir la carga eléctrica. Véanlo, por favor, porque es muy interesante. Búsquenlo. Un experimento es muy difícil, es muy sensible, pero se puede hacer en casa incluso. ¿Ya? Pero bueno, lo que les quiero traer acá es que eso fue lo que motivó al señor Thomson a pensar que el átomo era una especie de masa que era mayormente masa con carga positiva, por lo que concluyó el señor Goldstein de que dependiendo del gas cambiaba esta cantidad de protones, llamémoslo así, o de masa, ¿cierto? De las partículas. Entonces, eh, y que habían pequeñas particulitas chiquititas, ¿cierto? De carga negativa, pero esas eran las que se llevaban casi nada de masa, porque el E partido por M me daba, digamos, que él midió en su experimento, señor Thomson, daba que la masa era muy chiquitita comparada con estas masas que salían por los rayos canales. ¿Ya? Entonces, a él, bueno, eso es lo que hizo que el señor Thomson en 1904 postulase una cosa así, que es como el modelo este de pan de Pascua, le llaman, ¿cierto? O queque de Navidad, no sé cómo le llaman ahora, porque todo ha cambiado. O así también, como se ve acá, ¿ya? Este es el modelo de Thomson de lo que es el átomo. Un poco, insisto, inspirado en estos dos experimentos que le acabo de mostrar, ¿ya? Entonces, eh, bueno, ahí está el señor Thomson en su laboratorio en Cambridge. Eh, este caballero eh, era un capo, o sea, hizo muchas otras cosas de las que no vamos a hablar acá en este curso, pero hizo muchísimas otras cosas, ¿ya? Y fue el profesor de uno de los otro grande, que en cierta forma vino a refutar la teoría de su profe, de J. Thomson, respecto a qué es lo que era el átomo, ¿ya? Esta teoría de Thomson duró bastante poco y apareció el señor Ernest Rutherford, que obtuvo el premio Nobel de Química a todo esto, no de física, algo que a él no le gustó mucho, a pesar de que le dieran el premio Nobel, no le, a él no le parecía muy decoroso, ¿ya? Que tenía todo un rollo en torno a la química, decía que la química básicamente era como coleccionar estampillas, ¿no? ¿Ya? Era como un pasatiempo, y no tenía nada duro detrás. Pero bueno, cosas que podía decir él, ¿cierto? Él y solo él. Ernest Rutherford fue estudiante de Thomson y él en 1900, ahí se están comiendo los unos, en 1911, este caballero que de origen neozelandés, de padres británicos, pero neozelandés, este señor ideó un experimento para tratar de comprobar esta
tesis de Thomson de cómo estaba compuesto el átomo. Recuerden, Thomson decía era una masa grande de carga positiva, porque esa siempre en el E partido por M siempre salía favorable a una masa grande de los rayos canales y una masa chiquitita de los rayos catódicos. Entonces había muy poquititas masitas que se llevaban las cargas negativas y se llevaba mucha masa la carga positiva. Entonces, bueno, decía, si el profe está en lo correcto, entonces lo que hizo este caballero fue ideó un experimento muy bonito. Estos experimentos a todo esto existen. Si usted alguna vez tiene la posibilidad de viajar, ¿cierto? Siempre están en los museos. Los alemanes tienen todos sus experimentos originales en el Museo de Múnich. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Múnich, ahí vayan al Museo de Tecnológico, Ciencia y Tecnología, y ahí van a estar todos los experimentos, al menos los alemanes. Los británicos deben tener algo parecido, o los tendrán en sus propias universidades, quizás, no sé. El punto es que este señor lo que hizo es que ideó un experimento en el cual, bueno, ahí ponían unas placas de plomo, en fin, para tratar de que saliera un solo rayo. Fuente de partículas alfa, vamos a hablar de qué son las partículas alfa a todo esto más adelante, ¿ya? Pero por de pronto, lo importante es que son partículas cargadas, ¿ya? Las partículas alfa son partículas cargadas. Y las tiran por ahí, ¿cierto? Y la idea es que salga solamente un chorrito muy colimado. Y este señor lo que hizo, el señor Rutherford, es que puso un blanco aquí, una hoja delgada de oro. ¿Ya? El oro se usa mucho porque es muy ordenado. En experimentos de física se usa mucho porque la estructura atómica es extremadamente ordenada. Así, lo mismo con los diamantes y cosas así. Entonces, este señor tiró el rayo y dijo, bueno, aquí estamos, voy a poner pantallas que sean fotosensibles, de modo de que si estas partículas alfa desvían su trayectoria, ¿cierto? Y debiesen, en cierta forma, chocar en alguno de estos lugares y yo voy a empezar a ver centelleos. ¿Sí? Es un poco la idea. ¿Ya? Tirar un haz a chocar aquí y puso pantallas por todos lados, en algún lugar irán a llegar y empezó a medir. Ahí está el señor Rutherford, también en el mismo laboratorio, en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, del Trinity College particularmente, que es donde el college que ha dado más frutos científicos en Cambridge, ¿ya? Es como el college científico por antonomasia. Bueno, entonces ahí estaba el señor Rutherford fíjense los encachados, chiquillos, o sea, cuestiones que se ven actualmente, ustedes les pasan algo así, uno dice, oye, esta cuestión muy primitivo. Bueno, nada de leer, nada de cuestiones digitales, electrónicas, no olvídese, esto era así muy, muy elemental lo que se usaba. ¿M? Entonces, lo que dijo este señor es que, o con lo que se encontró este señor cuando tiraba estos rayitos, es que la mayor parte de los haces de partículas alfa que él hacía incidir sobre el blanco pasaban de largo. ¿Ya? Pasaban de largo. Obviamente se deflectaban un poquito, pero pasaban la mayor parte de largo. Es decir, la mayor cantidad de centelleos los vio en la pantalla que estaba básicamente al frente o detrás del blanco. ¿Ya? Eso fue lo primero que vio. Ustedes después se harán el juicio de cómo reconstruir, y qué fue lo que hizo el señor Rutherford. Él reconstruyó esto en base a los modelos que estaba planteando el profe. Entonces, sin embargo, y esto fue lo que más le llamó la atención a Rutherford, algunas se desviaron considerablemente, como por ejemplo esa. Esa ya se desvió y esta. Pero lo que más le llamó la atención es que hay unas que se devolvieron. ¿Ya? Unas pocas rebotaron hacia la fuente emisora, es decir, se devolvieron. Piensen eso. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, bueno, a ver, pensemos esto como si fuesen pelotitas que uno tira, ¿cierto? Pelotas de tenis, ¿cierto? Con un blanco. Tratemos de hacer mover nuestra cabeza y tratemos de reconstruir qué está pasando. Entonces, entonces eh, hay varias formas de poder, digamos, esquematizar esto, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está el arreglo de átomos, ¿cierto?
Entonces, cada una de estas pelotitas que se ven acá, grandes, vamos a pensar que son átomos. Y este arreglo es el oro. ¿Ya? Todo esto que ustedes ven acá, en conjunto, podríamos decir que es una molécula de oro, ¿sí? Y estas pelotitas que están una al lado de la otra son átomos. Entonces, ¿cómo podemos explicar que muchos pasan de largo? Que la mayoría pasaron de largo, pero en algunos casos unas se devolvieron. Entonces, y ahí fue donde viene ¿cómo se llama? El genio de este señor, porque ahora uno se lo cuenta y lo encuentra lógico, porque después de la guerra somos todos generales, ¿ya? Pero la pregunta es cuando tú te enfrentas al problema por primera vez. Eso es donde se ve la grandeza del tipo, ¿ya? Cuando tú resuelves un problema que nunca nadie antes ha resuelto, ¿ya? No que tú vas al libro y mirar cómo lo se dice, aquí nadie lo ha hecho antes. Entonces este señor dijo, bueno, si nosotros pensamos el átomo, como dice el profe, estoy hablando de J. J. Thomson, entonces las partículas alfa, que son partículas cargadas, debiesen, ¿cierto?, deflectarse. Eso debiese suceder siempre. Eso es como más o menos lo esperable. ¿Y por qué? Por repulsión colombiana. Por repulsión colombiana, ¿cierto? Si ustedes tiran una partícula cargada, la partícula se va a querer alejar, ¿cierto? Viene con una cierta velocidad, pero se va a querer alejar rápidamente. ¿Ya? Es lo que se conoce como el scattering, típicamente. Eso es como más o menos, digamos, en términos generales. Pero eso, que es el modelo de Thomson, así como está ahí, pero eso no es consistente con lo que midió el señor Rutherford. Porque la pregunta, ¿y cómo explico yo entonces, bajo este modelo, que hayan partículas que se hayan devuelto, que hayan rebotado básicamente en este asunto? ¿Contra qué rebotó? Entonces dijo el señor, no, el profe está equivocado. El átomo concentra toda su masa, o la mayor parte de la masa, en un lugar muy pequeñito, en un sector muy pequeñito, al que el señor Rutherford le llamó el núcleo. Y ahí no solamente concentra toda la masa, sino que concentra toda la masa y la carga positiva. ¿Ya? Entonces, y todo el resto del espacio es un espacio, entre comillas, vacío o poco poblado. ¿Poco poblado con qué? Con la carga negativa. Porque ya J. J. Thomson había descubierto que hay carga negativa y que tiene poca masa. Entonces, lo que sucedía era que este objeto, con masa y con carga, venía a una velocidad muy alta, ¿cierto? Y en la mayor parte de las veces, se encontraba con espacio que no le molestaba y atravesaba el blanco, pasaba para allá, se deflectaba obviamente porque tenía repulsión colombiana. Estas dos cosas tienen la misma carga. Entonces se deflectaba para allá, para acá, pero a veces esta partícula alfa justo le daba al núcleo. Era un pedacito chiquitito, pero a veces le pegaba seco al punto que se devolvía. De hecho, eh, una de las cosas que dijo literalmente, comillas, dijo Rutherford, dijo, fue casi el evento más increíble que me sucedió en la vida. Casi tan increíble como si usted hubiese disparado un cañón de 15 pulgadas, después le voy a mostrar qué significa un cañón de 15 pulgadas, contra un trozo de pañuelo desechable. No dijo eso, es medio desechable, pañuelo, ¿ya? Pero para que se haga una idea. Y que esta bala rebotara y le pegara a usted. O sea, se imagina usted con un cañón de 15 milímetros, es un cañón de 15 milímetros. Para que se haga una idea. Esas son las balas, ¿cierto? Que se usaban en los cañones de la Primera Guerra Mundial de 15 milímetros. Entonces, decía, es eso. Era hacer chocar una bala de esta naturaleza con ese cañón en una servilleta y que rebotara en la servilleta. Era así de ridículo, digamos, o la analogía que está haciendo, de lo que él estaba viendo. Entonces, ¿por qué razón? Porque el modelo de Thomson era completamente inviable para efectos de lo que se estaba viendo. Entonces, con este experimento de Rutherford, se desecha por completo el modelo de Thomson, de este queque de Navidad, ¿cierto? Donde las cargas
¿cierto? Estaban distribuidas, en fin. No, dijo, aquí está todo concentrado y hay un partícula llamada electrón, ¿cierto? Negativas que están acá, pero tienen poquita masa, así que da lo mismo, ¿ya? Entonces, y que el átomo era básicamente, la mayor parte era vacía. Eso es lo que decía el señor Rutherford. Entonces, esto abre, bueno, esto le dio el premio Nobel a él, pero por otra cosa, no se lo dieron por esto, se lo dieron por otro tema, ¿ya? Que él casi, casi, si no fuera porque daban plata, yo creo que no lo recibe, digamos. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene este átomo? ¿Cuál es el problema de la concepción de Rutherford respecto al modelo atómico? ¿Ya? Una de las primeras implicancias, entre varias, tiene que ver con las energías del átomo. Vamos a ver por qué. Resulta que si usted toma uno de estos compuestos básicos, ¿ya? Por ejemplo, hidrógeno, ¿ya? Usted tiene una lámpara de hidrógeno, ¿ya? Hay como una lámpara de hidrógeno, pone gas adentro, pone un cátodo de un ánodo, ¿cierto? Y el gas se incandesce con esta diferencia potencial. Y da una luz, se agita el átomo, ¿ya? Da una luz. Si esa luz yo la hago pasar por un prisma, ya nosotros ya sabemos que los prismas, estos prismas diferencian, ¿cierto? Son capaces de separarme la luz. Si la luz no es monocromática, es decir, no es de un solo color nítido, sino que está compuesto por una superposición de varios colores, el prisma es capaz de separarme, ¿cierto? Físicamente, ¿cierto? De las proyecciones, los distintos colores de los cuales está compuesta esa luz. ¿Sí? Eso lo vemos con el prisma de la luz del sol, ¿cierto? Y ponemos un prisma, vemos cómo se hace un arcoíris, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace eso, se da cuenta de que cada átomo, cada compuesto, ¿cierto? Cada átomo tiene una huella digital propia. Es decir, yo pongo una pantalla, ¿sí? Y cuando yo proyecto esa luz o el espectro que da, cada átomo tiene una huella digital diferente, es decir, me proyecta distintas franjas de color, ¿sí? Distintas franjas de color, que son características de ese átomo y no de otro. Eso, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, el modelo de Rutherford, así como tal, está bien, explica que existe un núcleo y todo eso, pero no existe una explicación, ¿cierto? No es un modelo de primeros principios que sustente en base a algo de por qué el átomo tiene esa forma, ¿cierto? Y qué hace que el átomo esté así. Y en particular, esto lo hace extremadamente complejo porque lo que sucede es que y eso lo vamos a ver en la próxima clase en detalle, ¿cierto? Es que ya el señor Rydberg y también otros tantos desarrollaron una fórmula, en cierta forma bastante empírica, sin ningún sustento de primeros principios detrás, para poder explicar cómo se empezaban a formar estas distintas líneas de colores, distintos colores, ¿ya? Que básicamente decía que eran especies de transiciones entre un estado anterior a un estado posterior, y este tipo de franjitas, vamos a ver la próxima clase de todo esto, pueden ser explicadas en distintas series que se llaman la serie de Lyman, de Balmer, de Patch, da lo mismo, ya nombres, ¿ya? Y que tienen distintos N y distintos Ms, ¿ya? Y con eso uno puede explicar, pero es súper empírico, es como ajustar una fórmula a lo que uno obtiene experimentalmente, pero no hay, al revés, no hay una causalidad. Es decir, no es que esta fórmula se deduzca de algún postulado o principio que diga, mire, el átomo emite de esta forma porque bla, 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 bla. No, no existe eso. ¿Ya? Es como una cuestión muy empírica. Entonces, eso lo vamos a ver con detalle porque es bastante interesante. Pero lo más duro, antes de esto incluso, lo más duro, como para desechar el modelo de Rutherford, es que
si es que pensamos, porque Rutherford dijo, no, lo que hace es que el electrón es el electrón que vio el profe en el experimento de rayos catódicos, ese electrón ese partido por M, ¿cierto? En fin, esa carga negativa que está alrededor del átomo, o que es parte del átomo, es un electrón que orbita, como si fuese un planeta, en torno al núcleo. Pero resulta que esa prescripción de un objeto cargado orbitando en torno a otro objeto cargado es completamente inviable desde el punto de vista electromagnético. No así desde el punto de vista gravitacional. Gravitacionalmente, un objeto puede orbitar en torno a otro objeto que lo atrae. Y la razón es que un objeto masivo que orbita en torno a otro, como la Luna, bueno, como la Tierra en torno al Sol, ¿cierto? La Luna, ojo, no orbita en torno a la Tierra, la Luna orbita en torno al Sol, ¿ya? Y la Tierra lo que genera es una perturbación a la órbita de la Luna. Por eso es que la Luna gira al final, se ve como que gira alrededor de nosotros, pero en realidad no es así, ¿ya? Eso lo puedo demostrar después, ¿ya? Entonces, pero la Tierra en torno al Sol, ¿cierto? Si la Tierra no orbitara, se iría directo al Sol, ¿ya? Gracias a que está dando vueltas es que se mantiene alejada, ¿cierto? Y hay un equilibrio entre la fuerza centrípeta y la fuerza gravitacional, la atracción gravitacional. Pero la gracia que los objetos masivos, o al menos desde el punto de vista de la gravedad, no disipan energía por estar rotando en torno al objeto, al Sol. Pero las cargas eléctricas sí. Un objeto cargado eléctricamente irradia, que es básicamente el concepto de la onda electromagnética. Recuerden que la onda electromagnética se produce por una aceleración de la partícula o un objeto cargado. Para producir una onda, yo tengo que acelerar un objeto cargado. No basta con mover una carga a una velocidad constante, tengo que acelerarla. Si no las acelero, si no hay aceleración, no hay radiación. O sea, no hay ondas que se propaguen. Entonces, lo que sucede es que como el objeto cargado está orbitando en torno a un objeto central, existe una aceleración centrípeta por el hecho de estar dando vueltas en un movimiento incluso circular uniforme. Piénselo lo más simple posible. Hay una aceleración centrípeta. Al haber una aceleración, la carga irradia. Al irradiar, pierde energía. Al perder energía, la siguiente órbita cada vez es más cercana y luego cada vez más cercana porque empieza a irradiar. ¿Cierto? Aquí se ve la radiación que son básicamente son fotones. Luz, no necesariamente en el espectro visible, pero luz. ¿Ya? Las cargas eléctricas y las ondas electromagnéticas es luz, acuérdense. ¿Ya? O sea, las cargas eléctricas no son luz. La radiación electromagnética es luz, básicamente. ¿Ya? Son fotones que se están moviendo. Entonces, el problema es que eso que decía Rutherford no es viable, porque lo que va a suceder es que la carga se va a ir finalmente hacia el protón y va a desestabilizar el átomo y pierde toda esa energía. Entonces, ahí está la potencia de radiación, que es un cálculo que uno puede hacer, está un poco lo mismo, ¿ya? El punto está en que el tiempo que tardaría un electrón en llegar al núcleo es casi instantáneo. O sea, el átomo sería básicamente completamente inestable. Y eso vemos que no es inestable, porque si no, yo no podría confiar de que si dejo, ¿cierto?, mi computador aquí y yo vuelvo mañana, el computador esté. ¿Cierto? El átomo tiene que ser estable, o si no se empieza a desaparecer parte. Nosotros mismos empezaríamos a desaparecer, ¿cierto? A desvanecernos, ¿cierto? Entonces no es así. Entonces, esas dos cuestiones es lo que motivó al alumno de Rutherford, Niels Bohr, que es como el nieto, ya en la sucesión, digamos, en este linaje de física, del profe, de Rutherford. ¿Mm? Entonces, después viene Niels Bohr, y Niels Bohr propone una formulación del átomo para poder no solamente explicar por qué no sucede esto de que el electrón decae al núcleo, sino que además explica de una forma muy, muy elegante cómo aparecen estas líneas espectrales. Y de hecho, está así su teoría, que es factible
encontrar esta fórmula. O sea, se deduce de la teoría de Niels Bohr respecto a cómo se formula el átomo, qué teoría hay detrás del átomo. Y luego, una vez que yo vea eso, que en la próxima clase vamos a ver eso y vamos a ver también un poco de efecto Compton. Después ya viene la otra clase que ya la va a tomar Vladimir y que aparecen los otros, la otra generación, llamémoslo así, como los millennials de la época, que serán como los millennials de la época, que son Schrödinger, Heisenberg, Dirac y todo ese grupo, que ellos formularon una mecánica cuántica 2.0, ¿ya? Que es una mecánica cuántica aún más de primeros principios, donde la teoría de Bohr es un caso muy particular de una teoría más grande, que tiene que ver con la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Dirac, básicamente, que es aún más general. En fin, se dan cuenta cómo empiezan las piezas a aparecer, ¿ya? Pero vamos a dedicarnos exclusivamente a la próxima clase a ver Bohr en detalle y a ver también el efecto Compton, que viene a coronar un poco esta forma de ver la luz que postuló Einstein eh, respecto a estas energías cuantizadas. De hecho, Bohr inspira su modelo precisamente en esto que estaba pensando Einstein, en esto de la cuantización de la luz. Está detrás de esto, ¿ya? Está detrás de esto, de estas franjas. Para explicar estas franjas se necesita apelar a que la luz está cuantizada, ¿ya? Y Bohr apeló a que los estados de momento angular dentro del átomo están cuantizados. O sea, lo que hizo Bohr fue cuantizar el momento angular. Vamos a verlo en detalle, ya no es el punto. Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando la cuestión, po. O sea, claro, uno ve ahora el resultado, uno ve ahora una tablet, ¿cierto? Ve el computador como un objeto, digamos, trivial, ¿cierto? Un niño ya ni siquiera se maravilla por ver un teléfono, ¿cierto? O sea, para él es trivial. La comunicación es como obvio, es parte de la vida, digamos. ¿Cómo sería? Mi hijo me pregunta a mí si es que cuando yo nací existían los celulares, o sea, ya, o sea, como no novela, no entiende cómo sería el mundo sin eso, ya, porque está tan arraigado, y por eso que es importante, chiquillos, ustedes, que no se trata de que ustedes se maravillen con esto, ya, yo a lo mejor ya no nos maravilló, ya, pero sí que entiendan cómo llegamos a lo que somos actualmente, cómo fue evolucionando. Y créanme que hay muchas cosas en física elemental, que todavía no han sido explotadas como tecnologías. Y ustedes como ingenieros pueden tener digamos, se les puede alumbrar, ¿cierto? Su imaginación o su mente para poder sacarle partido a cosas que están por ahí guardaditas, ¿cierto? Que la gente pasa por encima y no ve, pero usted puede ver una aplicación en esto, ¿ya? Todo lo que tenemos actualmente en tecnología son aplicaciones de principios de física. Todo. Esto de la transición, el computador cuántico, mira, cuando veamos potenciales con ecuación de Schrödinger, eh, al final del día, el computador cuántico es, en cierta forma, entender eso, pero con una precisión muy alta. Es cómo funcionan las transiciones dentro de los átomos para poder yo tener algún tipo de grado de predictibilidad y algún tipo de grado de computabilidad de datos. Computador cuántico se van a dar cuenta que tiene que ver con eso. Ya no van a ser ceros y unos, sino que van a ser un continuo entre 0 y 1, 0 nada, 1 todo, pero hay hartas cosas entre medio, que la mecánica cuántica permite, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en clases más adelante. Entonces, es importante, chiquillos, que ustedes tomen en cuenta este tipo de cosas, ¿ya? Obviamente aquí uno le evalúa los detalles más finos, pero ustedes se tienen que llevar después en su mochila cuando terminen el curso de todas estas cositas que tiene la mecánica cuántica que al final del día llevan a lo que somos actualmente nosotros, en este minuto, como civilización, ¿cierto? Como eso, ¿ya? Bueno, los tengo que dejar.
Eh, vamos a publicar pronto las notas de los controles, ¿ya? Así que atenti. Eso, pues, un abrazo. Profe, Dígame. una pequeña duda. ¿El último con ticket para este certamen fue el de hoy, o sea, el del miércoles jueves? ¿Perdón? No, no entendí. Es que el último ticket que se considera la nota del certamen 2 Es para, claro, miércoles, jueves. al de miércoles jueves ya. ¿Y se sabe ya si es que se van a borrar y si es que se van a borrar cuántos se van a borrar? Eh,